Hay un país que no debería existir. No tiene ríos, no tiene selva. No tiene petróleo, no tiene vecinos. Está construido sobre roca volcánica en medio del Atlántico. A más de 500 kilómetros de la costa africana más cercana, azotado por un viento que no para nunca y una sequía que dura meses. Y sin embargo, ahí está. 10 islas, 500,000 de personas. Una cultura tan poderosa que ha conquistado escenarios en Europa, Brasil y Estados Unidos. Un país que exporta más personas de las que retiene y que aún así mantiene una identidad tan nítida que sus emigrantes, décadas después de haberse ido, siguen llorando cuando escuchan sus canciones. Eso no se explica con geografía, eso se explica con algo más difícil de mapear. Bienvenidos a Hermoso Mundo. Suscríbete para seguir explorando los lugares más increíbles del planeta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Cabo Verde no es un lugar, son 10 lugares distintos que comparten un pasado y una bandera, pero que en casi todo lo demás se parecen entre sí menos de lo que el mapa sugiere. El archipiélago se divide en 2 grupos según la dirección del viento. Las islas de Barlovento al norte, Santo Antão, São Vicente, Santa Lúcia, São Nicolau, Sal y Boa Vista. Y las islas de Sotavento al sur, Mayo, Santiago, Fogo y Brava. Esa división no es solo climática. Es cultural, histórica y, en ciertos contextos, casi política. Cada isla tiene su propio carácter. Santiago es la más grande y poblada. Aquí se asienta Praia, la capital, una ciudad que crece demasiado rápido y duerme demasiado poco, con barrios improvisados en las laderas, mercados que comienzan antes del amanecer y una energía de ciudad africana que sorprende a quienes llegan esperando una postal caribeña. Santiago fue la primera isla colonizada por los portugueses en el siglo XV y durante décadas fue uno de los centros más activos del comercio transatlántico de esclavos. Esa historia pesa. Está presente en la arquitectura de Cidade Velha, la ciudad colonial más antigua de los trópicos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y también está presente en la composición étnica de una isla donde la mezcla africana es más profunda y visible que en el resto del archipiélago. San Vicente es otra cosa completamente distinta. Mindelo, su ciudad principal, es considerada la capital cultural de Cabo Verde por razones que sus habitantes no necesitan defender porque son evidentes. Esta es la ciudad donde nació Cesária Évora, la cantante descalza que llevó la morna al mundo. La ciudad donde los bares tienen música en vivo no como atractivo turístico sino como condición natural de existencia. La ciudad donde el carnaval es el más elaborado del archipiélago y donde los parecen haber sido diseñados para conversaciones que duran horas. Mindelo tiene algo que ciudades más grandes y ricas no siempre logran, una vida cultural genuina, que surge desde dentro, no importada para consumo externo. Fogo es el volcán. Literalmente, toda la isla es un cono volcánico de 3.000 metros de altura que se eleva desde el océano como una amenaza geológica transformada en paisaje. Dentro del cráter, en lachadas caldeiras, viven comunidades de agricultores que cultivan la tierra fértil de todas las islas, formada por la lava del mismo volcán que podría destruirlos. Lo hizo en 2014, cuando el Pico do Fogo entró en erupción y sepultó los pueblos de Portela y Bangaeira bajo metros de lava. Las familias evacuaron, observaron desde fuera cómo sus casas desaparecían, y cuando la lava se enfrió, regresaron, construyeron de nuevo, encima de la lava, porque la tierra volcánica, una vez solidificada, se convierte en la mejor de todas. Eso dice algo sobre el carácter de la gente que vive aquí. Santo Antão es la isla de los valles imposibles, montañas que caen verticalmente hacia el mar, barrancos tan profundos que el sol los alcanza solo unas pocas horas al día, y caminos de piedra construidos
por manos que no tenían otra opción. Es la isla más verde del archipiélago porque sus picos atrapan la humedad de las nubes antes de que el viento las disperse, y en ese microclima crecen plátanos, caña de azúcar, papaya y todo tipo de vegetales imposibles en las otras islas. Caminar por las levadas de Santo Antán, los canales de riego que recorren las laderas, es una de las experiencias físicamente más exigentes y visualmente más extraordinarias que ofrece el archipiélago. Sal y Boa Vista son las islas del turismo de sol y playa. Playas de arena blanca, agua turquesa, resorts todo incluido, vuelos charter desde Europa. Son las islas que generan más divisas y las que menos se parecen a Cabo Verde. Ese es un debate interno que el país no ha resuelto, si el modelo turístico de las islas orientales representa el futuro económico del archipiélago o la erosión de todo lo que lo hace distinto. Brava es la más pequeña y remota, difícil de acceder incluso desde las otras islas, con un ferry irregular y sin aeropuerto. Brava vive en una especie de paréntesis temporal que sus habitantes defienden con serena compostura. Aquí la vida se mueve más lento porque no tiene otra opción, y en esa lentitud forzada hay algo que el resto del archipiélago, en su carrera hacia la modernidad, ha comenzado a perder. Santa Lucia es la única isla deshabitada, no por falta de intentos. En el pasado hubo poblaciones aquí, pero las condiciones eran demasiado extremas incluso para un archipiélago acostumbrado a la extremidad. Hoy es una reserva natural, visitada solo por tortugas marinas, aves migratorias y ocasionalmente investigadores que llegan en barco desde San Vicente para contar lo que vive allí sin necesitar nada de nosotros. Lo que une a estas 10 islas tan diferentes no es la geografía. Es el viento que pasa por todas ellas. Es el mar que las separa y las conecta al mismo tiempo. Y es algo más intangible pero absolutamente real. La saudade, esa palabra portuguesa que Cabo Verde adoptó y transformó en su lenguaje existencial. Para entender Cabo Verde, primero hay que entender lo que el archipiélago no tiene. No tiene ríos permanentes. En Santiago, hay arroyos que bajan de las montañas durante la temporada de lluvias, pero que desaparecen meses después como si nunca hubieran existido. En la mayoría de las islas, el agua dulce es un recurso tan escaso y tan valioso que ha determinado, más que cualquier otro factor, dónde vive la gente, cómo cultiva, qué come y cuánto tiempo puede quedarse. Las precipitaciones en Cabo Verde son impredecibles de una manera que va más allá de la variación estacional normal. El archipiélago se asienta en el borde de la franja del Sahel. Esa zona de transición entre desierto y vegetación, que se comporta con una irregularidad que los meteorólogos pueden describir estadísticamente, pero que los agricultores experimentan como una lotería anual. Hay años en que las lluvias llegan razonablemente bien y las cosechas son suficientes. Hay años en que no llegan, o llegan demasiado tarde, o llegan todas de golpe en 3 días de aguacero que destruyen los cultivos antes de que la tierra pueda absorber nada. El siglo XX estuvo marcado por hambrunas recurrentes que mataron a decenas de miles de personas en un archipiélago que nunca tuvo los recursos para protegerse de su propio clima. La más devastadora fue la de los años 40, cuando más de 25.000 personas murieron, mientras el gobierno colonial portugués seguía exportando productos de las islas. Esa hambruna no fue simplemente un desastre natural, fue el resultado de un sistema colonial que trataba las islas como fuente de recursos en lugar de como comunidades humanas con derecho a subsistir.
La memoria de esa escasez está inscrita en cómo los caboverdianos piensan sobre el agua, sobre la comida, sobre la seguridad. Hoy, la desalinización de agua de mar es el pilar del suministro en la mayoría de las islas. Las plantas desalinizadoras que operan en Sal, Santiago y São Vicente producen el agua que beben sus habitantes, que riega parte de los cultivos, que mantiene funcionando hoteles y hospitales. Es una tecnología cara, dependiente de energía y frágil en el sentido de que cualquier fallo en el sistema eléctrico se convierte rápidamente en un problema de agua. Pero es lo que permite que estas islas sean habitables a la escala que son. El viento, por su parte, es la presencia más constante del archipiélago. El Harmattan, ese viento seco que viene del Sahara, cargado de polvo y arena, llega a Cabo Verde entre noviembre y marzo, con una intensidad que cambia el color del cielo. Cuando el Harmattan es fuerte, el sol aparece naranja o incluso marrón. El horizonte se disuelve en una bruma de partículas saharianas y la visibilidad cae hasta el punto en que los vuelos se ven afectados. Es un fenómeno que los residentes conocen bien y que los recién llegados encuentran inquietante, como si el Sahara estuviera reclamando su parte del archipiélago. Pero el viento también es un recurso. Cabo Verde ha invertido significativamente en energía eólica en los últimos años, con el objetivo de reducir la dependencia del combustible importado, que durante décadas ha sido uno de los costos más pesados para una economía insular. La isla de Santiago ya obtiene una proporción significativa de su electricidad del viento. La isla de São Vicente tiene uno de los parques eólicos más eficientes del archipiélago, y el objetivo a largo plazo, repetido en cada plan gubernamental, como una promesa que se va cumpliendo lentamente, es que las energías renovables, viento y sol, de los que el archipiélago tiene una abundancia que contrasta con su escasez de agua, cubran la mayor parte de las necesidades energéticas del país. El mar, que rodea absolutamente todo, también es ambas cosas simultáneamente, barrera y camino. Las conexiones interinsulares son uno de los problemas crónicos de la vida en Cabo Verde. Los ferries que conectan las islas son irregulares, dependientes de las condiciones del mar y, en algunos casos, tan infrecuentes que planificar un viaje entre islas requiere una flexibilidad de horario que no todos pueden permitirse. Las islas más periféricas, Brava, Santo Antão, São Nicolau, viven con la conciencia permanente de que cualquier interrupción en el servicio de ferry las aísla completamente del resto del archipiélago, con todo lo que eso implica para el suministro de medicinas, alimentos básicos no producidos localmente y servicios médicos especializados que no existen en todas las islas. La aviación doméstica ha mejorado la conectividad entre algunas islas, pero sigue siendo cara en relación con los ingresos promedio de la población, lo que significa que para muchos residentes el avión interinsular no es una opción práctica, sino una excepción reservada para emergencias o para quienes tienen medios económicos suficientes. Medio millón de personas viven en Cabo Verde, pero el dato que define al país más que cualquier otro es que hay aproximadamente 1 millón de caboverdianos viviendo fuera de él. Esa proporción tiene pocos equivalentes en el mundo.
Cabo Verde es, en términos relativos, uno de los países con mayor diáspora proporcional al tamaño de su población. Sus emigrantes están en Portugal, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos, particularmente en Massachusetts y Rhode Island, donde las comunidades caboverdianas llegaron desde el siglo XIX a través del comercio ballenero en Brasil, Angola y Senegal. La emigración no es un fenómeno reciente ni una respuesta a una crisis particular, sino una estrategia de supervivencia que el archipiélago desarrolló a lo largo de siglos, porque las islas no podían alimentar a toda la gente que nacía en ellas. Los barcos balleneros americanos que llegaban al archipiélago en el siglo XIX encontraban aquí hombres dispuestos a embarcarse en viajes de años a cambio de trabajo, y esos hombres fueron los primeros de una corriente migratoria que no se ha detenido. La diáspora no está desconectada de las islas, está profundamente conectada a ellas, de maneras que sostienen la economía del país en formas que las estadísticas de remesas apenas capturan. Las remesas que los emigrantes envían a sus familias representan una proporción del PIB nacional que en muchos años supera la inversión extranjera directa y el turismo. Hay casas en Santiago, en São Vicente, en São Nicolau, construidas ladrillo a ladrillo, con dinero enviado desde Lisboa, o Boston, o Rotterdam, a lo largo de años, por alguien que trabaja allá para que sus seres queridos puedan vivir mejor aquí. Pero la conexión va más allá del dinero. La identidad caboverdiana, esa cosa difícil de definir pero imposible de ignorar, se transmite en la diáspora con una intensidad que a veces sorprende incluso a los caboverdianos de las islas mismas. Hijos y nietos de emigrantes que nunca han vivido en Cabo Verde hablan criollo en casa, conocen la morna, preparan cachupa para las celebraciones familiares y sienten por un archipiélago que conocen solo por visitas de verano una lealtad emocional que no necesita explicación porque es simplemente lo que son. El criollo caboverdiano, que en realidad son varios dialectos distintos según la isla, con diferencias suficientes para que la comprensión mutua sea a veces imperfecta, es el lenguaje de esa identidad. El portugués es la lengua oficial, la que se usa en la administración, la educación formal y los documentos. Pero el criollo es la lengua de la vida real, de la cocina, de las discusiones familiares, de la música, de los niños jugando en la calle. Es una lengua con base portuguesa e influencias africanas de los grupos etnolingüísticos de la costa de Guinea y Senegal, transformada a lo largo de siglos por una comunidad que la hizo suya, hasta convertirla en algo completamente diferente de cualquiera de sus fuentes. La composición étnica de Cabo Verde refleja su historia colonial. La mayoría de la población es de origen mixto africano y europeo, en proporciones que varían según la isla. Santiago y las islas de Sotavento tienen una presencia africana más pronunciada, vinculada a su historia como centros del comercio de esclavos. São Vicente y las islas de Barlovento tienen mezclas diferentes. Hay una minoría de origen más puramente europeo, y también hay comunidades de chinos, libaneses y otros orígenes que llegaron en varias olas a través del comercio y se integraron en la sociedad caboverdiana con grados variables de asimilación. Lo que une toda esa diversidad
no es la homogeneidad racial, sino algo más cercano a un estado mental compartido. Saudade, que es la versión criolla de la saudade portuguesa, no es solo nostalgia. Es una forma de relacionarse con el tiempo, con la ausencia, con la distancia. Es la emoción de alguien que siempre está dejando algo atrás o esperando que algo regrese. Para un pueblo que ha emigrado durante siglos y que ha esperado durante siglos el retorno de los suyos, esa emoción no es accidental. Es la respuesta emocional, racional, a una condición histórica. La vida cotidiana en Cabo Verde tiene ritmos que varían radicalmente según la isla donde se desarrolle. Pero hay constantes que cruzan el archipiélago, como el viento, la importancia de la familia extendida, la centralidad del mercado como espacio social, la relación ambivalente con el tiempo que los extranjeros interpretan como impuntualidad y que en realidad es otra forma de priorizar lo que importa. En Praia, la vida tiene la textura de una capital africana en plena transformación. El Plateau, el centro histórico, conserva edificios coloniales con colores desgastados por la sal y el sol. El mercado do Plateau, ruidoso y táctil, mezcla vendedoras de verduras cuyo producto viene de Santo Antão, con puestos de ropa de segunda mano, llegada de Europa, con pequeños restaurantes, donde el menú del día cuesta menos de 3 euros y se agota antes del mediodía. Fuera del centro, los barrios de Achada Santo Antonio, Terra Branca y Eugenio Lima crecen con la velocidad imperfecta de una ciudad que recibe más gente de la que su infraestructura estaba preparada para absorber. El tráfico es un problema nuevo. Bloques de apartamentos recién construidos coexisten con casas bajas de bloques sin terminar, donde el hierro de refuerzo sobresale de los techos, no por descuido, sino porque terminar la construcción no siempre es fiscalmente ventajoso. Y porque la casa sin terminar es también la casa que puede crecer cuando llegue el dinero de la diáspora. En Mindelo, la vida tiene un tempo diferente. La ciudad está construida alrededor de un puerto natural que fue, en el siglo XIX y principios del XX, uno de los puntos de suministro de carbón más importantes del Atlántico para barcos de vapor. Esa historia dejó una infraestructura portuaria significativa y una presencia de influencias externas, inglesas, francesas, de marineros de docenas de nacionalidades, que contribuyó a hacer de Mindelo la ciudad más cosmopolita del archipiélago. Hoy eso es evidente en la vida cultural, en el número de cafés con música en vivo por metro cuadrado, en el carnaval que cada año atrae a caboverdianos de todas las islas y de la diáspora, en la existencia de una clase intelectual y artística que sería notable en una ciudad 10 veces más grande. En los pueblos del interior de Santiago, la vida es más lenta y más dura. Las comunidades del interior de la isla viven principalmente de una agricultura que el clima dificulta y que la emigración de los jóvenes hace cada vez más dependiente de los mayores que se quedan, porque no tienen a dónde ir o porque no quieren irse. Los huertos en los barrancos, irrigados con agua sacada de pozos o capturada en pequeños embalses durante la temporada de lluvias, producen maíz, frijoles, yuca y batata. Los animales, cabras principalmente, algo de ganado, cerdos, se mueven por caminos de tierra con la libertad
que solo tienen los animales en lugares donde el tráfico todavía no es un problema. En Santo Antão, caminar es el medio de transporte principal. En muchas partes de la isla, los caminos que conectan pueblos en los valles no tienen alternativa vehicular. Los hombres y mujeres que transportan mercancías entre el fondo del barranco y el camino de tierra más cercano lo hacen sobre sus cabezas o con burros. La vida allí tiene una dimensión física que la modernización no ha eliminado, porque la topografía simplemente no lo permite. En las islas turísticas de Sal y Boa Vista, la dualidad es más visible que en ningún otro lugar. En la costa, los resorts todo incluido operan en una burbuja económica donde los precios son europeos, la comida viene de fuera y el contacto entre turistas y población local está mediado por el empleo en el sector servicios. En el interior de esas mismas islas o en los barrios que no dan al mar, la vida de la población local se desarrolla con ingresos que la economía turística no comparte equitativamente. El costo de vida en Sal ha subido con el turismo. Los salarios en muchos casos no han subido igual, y la pregunta de quién se beneficia realmente del modelo turístico es una que los caboverdianos de esas islas responden con una franqueza que los folletos de promoción turística no reproducen.